Humanos, bienvenidos a una nueva emisión, un nuevo programa, el número 14 de este podcast cómico, mágico, cultural. Habíamos dicho, ¿no? Que iba más o menos así. Estamos muy contentos, muy felices, llenos de gratitud, porque ya tenemos 15 suscriptores en YouTube. Quizá para muchos de ustedes eso no es nada, pero para nosotros significa demasiado. De verdad, muchísimas gracias a todas esas personas. También a los que no se han suscrito, pero que nos ven, también nuestras vistas ya están aumentando. Los que nos escuchan en las plataformas de audio que ya se suscribieron en cada una de ellas, también. Mil gracias. ¿Estás igual de contento que yo, amigo? Hola, hola a todos, hola Frank. Sí, fíjate que muy contento, aparte de las personas que nos ven en YouTube, también ha tenido cierta respuesta positiva a nuestras diferentes plataformas de redes sociales en las que Humanos Podcast tiene presencia, dígase Facebook, Instagram y TikTok, en donde nos encuentran como aquí lo hemos expuesto, Humanos Podcast, Humanos con Z, les recordamos. Y pues de los que han visto desde un segundo hasta el clip completo, el programa completo, tanto de Humanos como Humanizarte, pues muy agradecidos con todas las personas que nos ven, que le dan like, que se suscriben y que comparten, ¿no? Bien lo dices, no es mucho, pero para nosotros pues tiene pues un cierto reflejo acerca de todo el esfuerzo, las ganas que le hemos puesto, de que pues va gustando, ¿no? A las personas que están dentro de nuestro círculo social y familiar, que pues hemos también recibido apoyo de ellos, pues nada más que agradecerles y pues sin más, ¿no? Sin más que Infinitas decir. gracias. Infinitas gracias. Y continúen rolándonos de boca a boca. Dicen que la recomendación de boca a boca es muy efectiva. Pues bueno, ahí esperamos seguir creciendo, que la comunidad siga creciendo. Déjenos sus comentarios, déjenos sus likes, lo que nos quieran dejar, ¿no? En todas las redes en donde nos encontramos. Y bueno, ya que estamos hablando de redes sociales, le entramos al tema, amigo, de una vez. Vamos a darle Venga. con todo. Hoy tenemos un tema muy interesante que va de la mano con todo lo que estamos viviendo desde hace un año, pero también se ha presentado durante distintas épocas de la historia, tanto de la historia muy de historia, estamos hablando desde Alejandro Magno Ujú. hasta en la actualidad, ¿no? Y en diferentes circunstancias ha aparecido. Pues bueno, vamos al grano. Hoy vamos a hablar acerca de la infodemia, qué es y por qué tanto la Organización Mundial de la Salud como la Organización de las Naciones Unidas la han puesto tanto énfasis durante el último año. Este es un problema que la Organización Mundial de la Salud lo tiene identificado como el gran aumento del volumen de la información relacionada con un tema en particular, que puede volverse exponencial en un periodo o en un tema en concreto, como por ejemplo, pues la pandemia, ¿no? El coronavirus. Qué bueno que nos das la Eh, definición porque me sonaba a enfermedad de transmisión sí, sexual. no es una enfermedad, puede provocar enfermedades. No es un virus, sino que pues en resumen podríamos decir que es la cantidad excesiva de información tanto correcta como lo que se le conoce como fake news, pero que puede desencadenar a que las personas ya no confíen, ya no encuentren fuentes confiables, o que la información está tan tergiversada, tan manipulada, que pues de alguna manera te ponen una venda en los ojos, no ves la realidad, no ves las cosas como son, o no te encuentres con la información correcta o con lo que de verdad pasó, ¿no? Ujú. Pues en resumen, esto es la infodemia, pero que sí puede crear problemas en la salud del ser humano, que debido a toda la información, los rumores que se pueden esparcir, pueden provocar enfermedades mentales como la ansiedad, el estrés, la depresión, el agotamiento emocional y el sentirse incapaz de satisfacer necesidades importantes, necesidades personales. Y pues aquí, ¿no? Es cuando podríamos hacer, o yo los invito a hacer un ejercicio de reflexión, así unámonos como cuando vamos a la iglesia, de cuánto miedo, ¿no? Realmente nos provocaron las redes sociales, los medios de comunicación a Sí, raíz del oye. coronavirus, tanta información, tantos títulos de notas alarmistas
que provocaron en la sociedad rotundamente mucho miedo, mucha paranoia, y que no solamente se ha presentado desafortunadamente en esta época de la humanidad, sino se ha presentado pues también de manera internacional y de manera local en diferentes épocas de la historia, con el fin de que pues de manipular, de crear miedo, de crear como una especie de terrorismo mediático. No solamente pues vamos a hablar de la infodemia, sino de cómo nosotros también lo hemos visto, de quiénes lo pueden provocar, ¿no? Lo pueden provocar grupos políticos, gobiernos, grupos de poder fáctico, lo pueden provocar los mismos medios de comunicación o grupos de que tengan algún interés en particular. Entonces es un tema muy interesante del que vamos a hablar el día de hoy, y pues cómo se puede identificar, cómo no caer en esto, en sí que en confiar, en qué no confiar, cómo crearnos una crítica propia, una mentalidad de que pues no dejarnos llevar con lo primero que vemos. Sí, y es que eso que acabas de decir, no dejarnos llevar con lo primero que vemos, está muy complicado porque, bueno, desde la aparición de Internet hace ya varias décadas, un par de décadas, un poquito más, no, de hecho creo que más, pues los medios de comunicación fueron perdiendo credibilidad, ¿no? De parte de los que veían, de los humanos, de los De la usuarios, de los que veían ciudadanía, televisión, de los que la escuchaban la radio. población. Entonces toda esta gente, o muchos humanos, nos empezamos a pasar más a Internet. También a sabiendas de que los mismos medios de comunicación, muchas veces, como tú ya lo mencionas, grupos con determinados intereses, pues ocultaban o manipulaban información, entonces uno corre a Internet a ver qué onda, ¿no? A ver qué había por acá. Pero esto también se convirtió en un arma de doble filo, porque sí, por una parte ya como que estabas un poquito más informado, no mejor, más informado, pero por otra parte también dio pie a que pues ya te creyeras todo lo que veías en internet automáticamente. Y creo que eso es lo complicado. Es muy difícil saber qué sí creerte o saber qué no creerte, porque como el propio concepto, el propio término de infodemia dice, pues es una enfermedad, es una saturación, ¿no? de información, sea correcta, sea falsa, sea lo que sea, es demasiada información, es mucho. Entonces, ante tanta información, pues uno ya no sabe qué hacer, ya no sabe qué creerse, ya no sabes si lo que te están, y no nada más en redes sociales, si lo que te están diciendo en televisión, si lo que estás escuchando en radio, si lo que estás viendo en periódicos aquí en internet o tradicionales, si lo que estás viendo en Facebook o en Instagram es verdad, ya no se sabe, porque en determinado punto uno creía tener la certidumbre, decir, ah, bueno, pues sí están diciendo esto y acá, pero este medio dice que no, este que sí, medios también ya tradicionales con cierta credibilidad como que hacían que te calmaras un poco, pero ahora es que es inconmensurablemente enorme la cantidad de información que hay y más ahorita, o sea, todo esto surgió, ¿no? Como chapoteadero, como hervidero, por lo de la pandemia, ¿no? Pero pues ya ha pasado, esto de la infodemia, pues, aparentemente es un término nuevo, pero ya ha pasado, como bien lo dices, desde siglos y años atrás. Sí, bien lo dices, ¿no? Estamos muy expuestos a este bombardeo de información. El hecho de que antes dijeras, no, pues yo no veo televisión, ya no te exenta a que estés, Ujú. pues libre de esto, ¿no? A que estés a salvo de todo este problema. Lo podemos ver en los periódicos, en las redes sociales, cuando te despiertas, el mismo mensaje que te llega en la tarde y en la noche de las noticias, que ni siquiera sabes, o sea, con los títulos tan alarmistas que salían en los medios de comunicación. No solamente los medios de comunicación, muchos comunicadores, muchos opinadores, hoy que Claro. los medios están invadidos por opinadores que pues no hacen también más que desinformar. Eh, Míranos. Digo, aquí por lo menos estamos La- promoviendo, digo, no promoviendo, comprobando lo que estamos diciendo. Y mira, te voy a poner el primer ejemplo. ¿Sí? Venga. Hablando concretamente de la pandemia, o sea, de cómo estamos tan expuestos y cómo recibimos todo este bombardeo informativo, que recuerden, puede ser información tanto correcta como fake news,
pero toda esa mezcla de información, todo ese mole de información puede llevar a la confusión, puede llevar al miedo, a la incertidumbre, ¿no? Fíjate, Paréntesis. Qué bueno que dijiste mole, creo que es la palabra precisa, mole de información. Para los que nos ven en otros países, el mole es un platillo tradicional acá en México y lleva pues hartas cosas, un montón de cosas, que el plátano, que el chocolate, como 7 variedades distintas de chile, ¿qué más? Canela, ajonjolí, almendra y no sé qué demonios más le pongo, pero son demasiados los ingredientes. Está sabroso, pero sí, creo que esa es la palabra correcta, mole de información. Ya, cierro pero paréntesis, el amigo. uso excesivo te puede provocar problemas de salud. Gastos. Sí. Sí, sí, sí. Fíjate, por decir, tan solo en marzo del 2020 se subieron a YouTube ni más ni menos que 361 millones de videos relacionados con el COVID-19. Sí, esto sumado a que en Google se difundieron más de 19.200 artículos también relacionados con el coronavirus. Y en el mismo mes de marzo se escribieron por lo menos a nivel mundial más de 550 millones de tweets que iban relacionados con esta misma enfermedad, ¿no? ¿Sí? Entonces estamos totalmente expuestos a todo este bombardeo de información, ¿no? Y te digo, puede ser tanto información correcta como incorrecta, porque bien podemos encontrar información fidedigna de que el planeta es redondo y estamos todos convencidos y en la escuela nos enseñaron que el planeta es redondo, pero hoy también nos podemos encontrar de que el planeta es plano, también con argumentos que en su momento pueden ser muy convincentes y muy tajantes, pero que pues al final crean toda una confusión, tanto la información correcta como la incorrecta, ¿no? Y te digo, son argumentos a veces tan convincentes, el discurso está tan bien hecho que en un momento dices, no manches, Sí, y si sí es dudas. cierto, y si sí es Sí. cierto. Y sí, sí, es cierto. Sí, sí dudas, oye, porque te digo, no es uno o dos. Vamos a utilizar ese ejemplo que dices de la gente que propone esta teoría de que la Tierra realmente es plana. O sea, no son uno, ni dos, ni 100, ni 1000. Si son varios, cientos de miles o milloncitos de humanos que andan ahí, bueno, que son partidarios de esta teoría de que la Tierra es plana. Otro punto importante que vamos a decir quizás causante de toda esta infodemia o de que la misma gente se crea todo lo que ve en internet es tanto lo que te mencionaba de que internet fue ganando credibilidad ante los usuarios, ante los humanos, pero también tiene que ver mucho la ignorancia propia del ser humano, ¿no? Por lo que quieras, por nivel educativo, quizás porque por escasos recursos, por lo que sea, pero cada humano es ignorante hasta en cierto nivel, ¿no? A eso súmale, pues sí, porque no, paréntesis, porque ya veo a todos los ofendidos ahí, nos están diciendo ignorantes. No, todos somos, no los, ni tú ni yo lo sabemos todo, ¿no? Ni el estudiado, el académico en Harvard lo sabe todo. Ahí siempre hay puntos ahí de ignorancia. Bueno, a eso, a la ignorancia que ya tenemos, ¿no? Por ser humanos, ¿no? Porque no lo sabemos todo, le sumamos todo este mole de información, pues esto se convierte en un caos, en una total incertidumbre. Y a eso súmale que mucho, y ya lo hemos platicado en otros programas, mucho de lo que vemos, de los videos que vemos en YouTube, de los artículos que leemos, pues ve tú a saber por quién están escritos, ¿no? Porque no tenemos la costumbre de rectificar con otros medios lo que acabamos de leer, escuchar o ver, y no tenemos la costumbre de investigar quién lo grabó, quién prestó su voz o quién lo escribió. O, ajá, ¿quién es la persona? ¿Con qué intereses? ¿No? Claro, Yo hace un momento mencionaba a todos estos opinadores principalmente en la prensa escrita o hoy ya que se hacen videoblogs. Hay que investigar quién es la persona que está detrás, quién es el dueño del medio de comunicación, con qué grupos de interés está coludido. Entonces, no solamente en la política, puede pasar en el deporte, puede pasar en muchísimos ámbitos. Sí, en la música, en el arte, lo hemos visto aquí, hemos navegado por distintos temas en Humanos Podcast, en donde nos hemos dado cuenta cómo siempre hay algo detrás, ¿no? Siempre hay un grupo de interés detrás que puede tergiversar todo lo que vemos con un fin, con el fin de sí. manipular, con el fin de crear miedo, con el fin de, pues con muchos fines, ¿no?
Sí, no recuerdo si lo platicamos en un programa pasado o fue plática entre tú y yo nada más, lo de los influencers que en veda electoral, creo que sí lo platicamos, ¿no? En un Ujú. programa. Pues ahí está un ejemplo, ¿no? De desinformación o de infomedio y de lo que dices, que depende de los intereses de determinado grupo, de determinadas personas. De eso depende pues, que estén difundiendo información pues falsa o información quizás incorrecta o lo que sea, pero sí son muchos factores, amigo mío. O que también nos puede inclusive sacarnos de nuestra realidad, no vernos, ¿no? Proyectarnos en otras cosas. Ujú, Fíjate que algo, digo, no yéndonos tan lejos en el 2018, algo muy interesante que pasa cuando ejerces el periodismo es que cuando conoces a personas en ese mismo instante y que te abres y le dices, no, pues yo me dedico a esto, soy periodista. Fíjate que algo muy interesante que pasan dos cosas principalmente. Una es que te preguntan algo relacionado con con la fuente en ese momento en el que tú estés ujú. cubriendo, o te cuentan una historia muy interesante. A veces las personas te cuentan historias que les han pasado, muchas con impartición de justicia, que parecen sacadas de un libro de ficción, de una película, pero que pues dices estamos en México, ¿no? En el 2018, cuando yo en ese momento cubría dos fuentes principalmente, que era la fuente política y la fuente de derechos humanos, ¿no? A inicios del 2018, pues México estaba pasando por un tema electoral, estábamos en busca de un presidente aquí en México, y la tendencia era más que evidente, ¿no? La tendencia decía que hoy quien ejerce como presidente, que es Andrés Manuel López Obrador, Saludo. iba a proyectarse como el virtual ganador en aquel entonces, ¿no? Ujú, ujú. El país pues estaba sumergido en aquel momento, el tema principal era la corrupción que imperaba en el gobierno federal y en gobiernos estatales, ¿no? Y fíjate que a mí me pasaba mucho con las personas de que pues era el tema, ¿no? Era el tema en tendencia, todo el mundo quería comentar, ¿no? Y fíjate que a mí me decían, es que queremos sacar a los partidos que actualmente ostentan el país, ¿no? Y mucha gente estaba convencida de que iba a votar por Andrés Manuel. Sí, pero algo muy en particular que pasaba es que siempre me preguntaban, siempre existía esta incertidumbre porque había una enorme información acerca de que si votaba la ciudadanía por Morena en aquel entonces, pues nos íbamos a convertir en Venezuela, ¿no? Que nos íbamos. Ah, cierto, Venezuela ya tiene sus recuerdo. problemas, ¿sí? Y era eso, Venezuela, Venezuela y Venezuela, ¿no? Muchas Cierto. de las personas pues definitivamente ya no creían porque era un discurso que prácticamente llevaba el mismo discurso 10 años y que quienes estaban difundiendo esa información pues no tenían la credibilidad ya para creerles, pero sin embargo sí puedo decir que habían causado cierta incertidumbre en la ciudadanía, ¿no? Y a Ujú. mí me decían, no, y es que ¿cómo ves tú? ¿Tú sí crees que a la larga nos vayamos a convertir en Venezuela? Yo le decía, pues yo no tengo ninguna bola de cristal, no soy adivino, soy periodista, pero lo que sí te puedo decir es que ninguno de los problemas que aquejan tanto a Venezuela como a México se pueden resolver de un día para otro, ¿no? Nadie niega que Venezuela tenga sus problemas de inflación, de desigualdad, de pobreza, también muchos problemas de derechos humanos. Sí, pero yo le decía, ¿y México también está exento de esos problemas? ¿Sí? México también tenemos el grave problema de la violencia. ¿Sí? Organizaciones como la Organización de las Naciones Unidas han mostrado su preocupación de que pues las muertes provocadas por esta guerra que surgió a partir del 2006 pues han dicho que es el mismo número de muertes que podríamos ver en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? En la guerra en Ujú. contra de Vietnam. O sea, son números totalmente un país lleno de sangre, ¿no? Tenemos el problema de feminicidios, tenemos el problema de desigualdad, más de la mitad del país es pobre, más de un tercio está en pobreza extrema, si no es que más. Ujú. ¿Qué más te gusta? Problemas de la educación, problemas de que no hay trabajo, ¿no? Entonces yo les decía, Corrupción. en vez de proyectarnos en los problemas de un país ajeno, ¿por qué no nos preocupamos por o visibilizamos nuestros propios problemas, ¿no? Y es que es lo que yo les decía a todas las personas, o sea, no veas lo que está pasando con el vecino, ve lo que está pasando en tu propia casa, sí, visibilízalo y a partir de ahí, pues tú te creas un criterio, tú te creas una opinión, infórmate, ¿no? Siempre aquí lo hemos dicho, la mejor
decisión que puede tomar una persona es una decisión informada. Entonces, pues era lo que yo les decía a las personas, pues dejen de proyectarse en todo eso, en toda la información que ha sido invadida, porque realmente, o sea, las personas estaban cegadas, estaban más preocupadas por los problemas que estaban pasando en Venezuela que los problemas que están pasando y que llevan raíz, que tienen gran raíz aquí en México, que no estamos hablando de hace 5 años, de hace 6 años, estamos hablando de problemas que el país lleva arrastrando desde hace décadas, desde el siglo pasado, y que pues no han sido atendidos como tal, ¿no? Y a esa cantidad, así de grave está la manipulación de la información y que quieras o no, a pesar de que muchos de estos medios no tienen la credibilidad, muchos de estos opinadores y muchos de estos políticos no tenían en ese momento esa credibilidad para creerles, sí habían sembrado la incertidumbre en las personas. Por supuesto, y es esa incertidumbre la que reina en situaciones importantes, ¿no? Eh, con mucha mesura, quiero también agregar que ve tú a saber de todos los problemas que nos olvidamos durante todo este año, ¿no? De manifestaciones, me parece que había en Francia, de lo En del juicio China, en contra de Donald Trump, eh, lo de, pues no sé, ¿no? O las sea, todo se manifestaciones nos en olvidó. Chile. Todo, la gente se dejó también de morir de otras cosas, todos se morían de COVID, lo digo con todo respeto, no también para los familiares que perdieron, pues, valga la redundancia, a sus familiares, ¿no? Pero sí, de repente durante este año y 3 meses o más, ya no pasó otra cosa, amigo, ¿eh? Lo único que pasaba en todo el mundo, pues, era la pandemia. Eh, entonces, pues sí, ahí está un ejemplo, ¿no? De todo este bombardeo, este mole de información que mencionas. Pues sí, nos concentramos en comer mole y nos olvidamos de las enchiladas, de los tacos, de todo lo demás. Y mi pregunta es, esto de la desinformación, o sea, no pasa nada más porque sí. ¿A quién le convendría o quién saldría ganando de toda esta, ¿no? De toda esta incertidumbre que genera tantísima y tantísima información, porque cuando uno está en incertidumbre, uno también está en el miedo. Y cuando uno tiene miedo, pues no hace nada, se paraliza. Y por la misma incertidumbre, pues tampoco no sabe si jalar para allá o jalar para acá, o resolver así o resolver de otro modo. Entonces, ¿a quién le conviene? O teóricamente, vamos a decirlo, sí, hipotéticamente, vamos a decirlo, ¿a quién le convendría, amigo, que la mayoría de los humanos estuviera en esta incertidumbre? Lo he repetido como perico. En el siglo XX era el poder político y ya en el siglo XXI el poder económico. Así de fácil y sencillo. Ujú, ¿Sí? Ya lo he dicho. Ya el poder político ha perdido terreno al lado del poder económico. Y yo creo que de ahí viene, ¿no? Lo diría Sherlock Holmes, sigue el dinero. ujú, ujú, Y fíjate, te voy a contar otra anécdota. En el mismo 2018, a un colega una vez me enseñó un correo electrónico, no voy a decir el medio, pero digo, hoy aparte de los medios convencionales, aquí en México pues, está desde Televisa, El Universal, La Jornada, muchos medios. ujú. También han surgido medios nativos digitales como lo es Animal Político, ¿qué más? Periodistas de a pie, pie de página, muchos medios también que son muy, muy confiables, ¿no? Pero también últimamente ha surgido muchos portales de noticias, muchos portales emergentes que poco a poco han ido ganando pues cierto terreno, ¿no? Entonces a mí me pasó que en el 2018 me enseñaron este correo electrónico. El correo electrónico venía desde la Secretaría de Energía, ¿sí? En el que se lo habían mandado a un medio de comunicación, de estos medios de comunicación emergentes, nativos de internet, que llevaban, no sé, güey, ¿qué te gustaría? eh, un año a lo mucho como tal en circulación. Ujú. Y el correo en sí le estaban preguntando a las personas que manejaban ese portal que pues propusieran un presupuesto a la Secretaría de Energía
a fin de que la Secretaría de Energía tomara control editorial sobre ese medio Ujú, y con el fin de que ellos les dijeran cuál iba a ser la línea editorial, ujú. ¿sí? Yo me acuerdo que me enseñó el correo, y no solamente fue una vez, sino que tuve el conocimiento de que ese correo fue lanzado a varios medios de comunicación de estos emergentes y que pues lastimosamente 1 o 2 meses después algunos medios que yo seguía pues pude ver ese cambio editorial, ¿no? Entonces, y digo, o sea, estamos hablando de la Secretaría de Energía, ¿no? Si fuera si tuviera el interés de promoverse, de publicitarse, de cualquier otra cosa, pues vamos de acuerdo, o sea, irías con un medio de comunicación especializado en ese sector o con Claro. la sección, ¿no? Especializada en ese sector, pero eran medios de comunicación en donde su fuente pues era política, muchos Ujú. algunos de derechos humanos, entonces sí era así como de pues qué triste, ¿no? Que muchos de estos medios de comunicación pues hayan cedido a esta forma de manipular, de tergiversar información. Exacto. Oye, qué interesante, ¿no? El ejemplo que acabas de poner, pero pues así hay muchos, amigo. Digo, Así mis hay respetos porque también muchísimos. así como me encontré portales que en su momento se vendieron, Ujú, pues también hubieron otros que mantuvieron su línea editorial y dijeron, ¿sabes qué? Yo a esto no juego. Sí, inclusive tuve conocimiento de otro amigo de un colega que me dijo, mira, también me llegó el correo, pero en la neta ni lo abrí, güey. Yo ujú. no, güey, no va conmigo, no va Sí, con sí, eso, sí. pero pues digo, imagínate eso con los medios emergentes, con los medios pequeños. Ahora digo, hace el sexenio pasado aquí en el país por lo menos tuvimos el gobierno que más dinero gastó en publicidad, que más dinero entregó a los Claro. medios de comunicación. Imagínate, ¿no? O sea, ¿y Y, con y, qué fin? y aparte todo lo que gastó en esta telenovela, ¿no? De, con su esposa, ¿no? Todo el show que armaron Ajá. con la famosísima Gaviota. ¿Cómo se llama la actriz? Em, No nos acordamos, ¿verdad? no. Y que nada más terminó el sexenio y a los 3 meses, ya, ¿no? Adiós, vámonos. No, pues Sí, no, pero ahí decir, estaba. en el sexenio de Felipe Calderón hubo una serie, una miniserie que salía en Televisa, que se llamaba El Equipo, creo que sí, El Equipo, que solamente duró, creo que, según yo, una semana, pero a lo mucho, no sé, un mes, porque hubo una polémica muy en torno, porque era una serie de televisión que se filmaba dentro de las instalaciones de la Policía Federal y se usaban el equipo, el armamento ¿En y serio? en serio. Sí, y si Proceso sacó el reportaje en el que pues Genaro García Luna, hoy que está recluido en Estados Unidos por narcotráfico, pues habían hecho esta serie, se le había pagado a Televisa y se le había prestado todo el equipamiento de la Policía Federal y las instalaciones Ujú. con el fin de pues crear una imagen diferente a la Policía Federal y darle más credibilidad a esta Ya. guerra declarada en contra de los grupos del narcotráfico Sí, que por eso. imperaban en aquel momento en todo el territorio nacional. Y que pues a raíz de la polémica y de todo lo que pasó, porque decían, o sea, en vez de andar filmando series y telenovelas, pues Ponte a trabajar. ponte a trabajar, ¿no? Ponte a lo que dice, a lo que Sí, está hecha tu institución, ¿no? Y pero que pues terminó no porque pues haya concluido su periodo al aire, sino porque pues fue un escándalo por lo menos en la fuente política y que pues sí dijeron, o lo- sea, no me patees las pelotas, propaganda, ¿no? O sea, propaganda, también sí. hay que saber diferenciar entre información, entre publicidad y lo más peligroso, la propaganda, ¿no? Precisamente, que tiene como fin último, pues, persuadir a las personas, ¿no? En las ideas, en su pensamiento y por consiguiente en sus acciones. Oye, qué interesante, no sabía esto que dices de esta serie. Sí, sí, siempre lo he dicho, digo, y va con de la mano en que en internet puedes encontrar todo, todo, Ujú, todo se sabe, solamente hay que saberlo buscar. exacto. Y ese también es otro de los puntos o de lo peligroso de Internet, ¿no? Que hay todo, absolutamente todo, manos. Y cuando digo todo, es todo. Entonces, entonces ahí eh,
Aguas. Y bueno, me gustaría darles un pequeño consejo. Cada que vean un video de YouTube como este, ¿no? O como del tipo que sea, cada que vean una publicación en Facebook, en Instagram o donde sea, y cada vez que lean algo, tengan siempre presente que quizás ese video, esa publicación, ese podcast o ese escrito, ese texto que acaban de leer, pues lo pudo haber escrito un humano pues común y corriente, como ustedes o como nosotros. Entonces, siempre es aconsejable, ¿no? Tratar de empapárselo en este eh, pajar, ¿no? En esta colmena o en este mole de información, pues sí, tratar ahí de navegar y de bucear para estar mejor informados. No más informados, mejor informados. No sé si estés de acuerdo conmigo, pero algo chido que tiene TikTok es que creo que es una plataforma que por lo menos todavía ha servido como un poquito de contrapeso a toda la información que surge a partir de, según pues los mismos medios especializados. Ujú, El ejemplo que se me viene más próximo es que recién sacó un video Eugenio Derbez en donde promovía que no tomaran leche, que no consumieras los productos que se hacen en las granjas, porque pues se desperdicia tantos millones de litros de agua, ¿no? Y ujú, hay un TikToker que se llama Fernando Conde que tiene como 25,000 cuentas bloqueadas y él es un granjero mexicano, es un agricultor, ¿no? Se dedica a la ganadería, ujú, tiene su rancho con vacas y con puercos, ¿no? Y a cada ratito se anda peleando con muchos veganos porque se ha promovido esta historia de, sumado a lo que ha dicho Eugenio Derbez, pues han salido miles de artículos y de documentales en donde pues dicen que el veganismo es la salvación del planeta y que pues la ganadería, todo el consumismo que hoy tenemos de este tipo de materiales primarios, ujú. pues son lo que están llevando a la contaminación, ¿no? Pero este chavo se dedica pues a completar la información, a decir pues lo que estás diciendo es mentira o lo que estás diciendo puede ser cierto, pero lo estás manipulando con un fin. Esto se hace por esto y esto, ¿no? Y ha Mm, contradicho todas estas teorías que el veganismo pues puede tener tanto cosas buenas como cosas negativas, ¿no? mm, También hay que recordar que hay empresas de intereses atrás, ¿no? También hay agricultores que he visto en TikTok en donde han dicho que pues también todo, como se cultiva más, como ya hay empresas que se dedican a este tipo de productos, pues más abejas están muriendo, se esparcen más insecticidas, más químicos a los plantíos que provocan la muerte de mucha fauna y mucha vida mm, silvestre en este tipo de ecosistemas, en este tipo de terrenos. Y que ha servido un poquito de contrapeso también para no contradecir, pues para informar como tal, pues todas estas ideas populares y también todas estas ideas que de alguna manera pues tratan de llevar pues agua hacia su molino, ¿no? Como se dice coloquialmente. Y creo que, por decir también ahorita con el coronavirus también surgieron muchos doctores en TikTok que pues te explicaban acerca de la evolución de la enfermedad, acerca de que por qué las variantes, por qué se muta, es algo natural. Te explicaban los estudios de las vacunas. También surgió mucho esto, lo de, creo que es esto de que es como el cloro que te lo tomas y que ah, sí. te enferma. También digo, hay muchos doctores que salieron pues a desmentir mucha Ujú. información que circulaba y que creo que al menos pues TikTok ha servido un poquito como de contrapeso. Lamentablemente pues también ya hemos visto mucha censura. Te digo, a Fernando Conde, este ganadero mexicano, le han bloqueado una infinidad de cuentas, ¿no? Creo que es una cuenta donde yo lo sigo, es Doctor Hades, por si alguien lo quiere seguir. Pues muy interesante, ¿no? Sí, amigo. En ese sentido, creo que vale la pena también señalar, bueno, ahorita tú mencionaste todo esto del ganadero, de esta persona, y de que puede haber intereses detrás, ¿no? De todo esto de la gente que está en pro del veganismo y de toda la difusión que se le da.
ahora nos pones este ejemplo de esta persona que se dedica a desmentir o de aclarar, y ahí está el conflicto. Ese es un ejemplo del conflicto que día a día nos encontramos, ¿no? Al echarnos un clavado a Internet y a redes sociales, y es ahí donde se genera la incertidumbre, porque vienes leyendo, tu nutriólogo te ha dicho que le bajes a la carne, viste un artículo o viste un video donde dicen todo esto del desperdicio de agua, cuánta agua se gasta, y entonces luego viene esta persona y te dice, no, pues sí, pero sí es verdad, pero no como te lo dicen. Vas con otro nutriólogo y te dice, no, es que sí necesitamos carne por las proteínas, pero luego alguien más te dice, no, las proteínas las encuentras en los frijoles y en muchas otras leguminosas, y entonces ya no sabes qué demonios comer, ya no sabes qué hacer, y ahí está un ejemplo claro. En cuanto al ejemplo que pusiste de la pandemia, de esto del cloruro sí, del cloruro en dosis bajas, ¿no? Para, para prevenir, ¿no? El virus, también hay una teoría, ¿no? Que salió por ahí, que tuvo mucha difusión en redes sociales. Pues sí, yo entiendo que mucha gente lo haya creído, porque también los medios oficiales, a lo largo de la historia, nos han dado sus versiones oficiales, y con el paso de los años, gracias a investigadores, a periodistas, a gente de la élite de pensadores, de académicos, gracias a muchas de esas personas, nos damos cuenta que lo que los medios oficiales nos dijeron hace 5 o 10 años con su versión oficial no era del todo cierto, ¿no? Entonces también por eso mucha gente pues está así. Entonces les creo a las versiones oficiales, no les creo. Y te voy a poner un ejemplo muy, muy llano ahorita con todo esto de la pandemia. Pues ya ves que todos andan con cubrebocas, se propuso, esto también da la duda, y creo que ya lo había comentado, lo digo rápidamente. Te dijeron, lo mejor para combatir el COVID o prevenirlo es cubrebocas, y no se discutió en ningún momento. Alguien dijo, pero ¿qué más podemos hacer? O no, tiene que ser cubrebocas y nada más. Esa fue la versión oficial. De repente empezó a rondar por ahí la información de que el uso del cubrebocas te podía traer infecciones, ¿no? Igual respiratorias, por lo mismo que no estás ventilando adecuadamente, o en la cavidad bucal, ¿no? También. Y luego salió por ahí, qué bueno que no se hizo tan famosa o no se difundió tanto, la teoría de que tenías que usar doble cubrebocas. Entonces yo dije, qué bueno que no, personalmente dije, qué bueno que no se hizo viral, o qué bueno que la versión oficial de los medios no era usar doble cubrebocas, porque con uno apenas puedes respirar, ¿no? Con uno te suda toda esta parte, con uno pues ya todo esto, ¿no? De que como no ventilas bien, no respiras bien, no le llega bien oxígeno a tus pulmones ni a tu cerebro. Imagínate ahora con dos. Y esto lo digo precisamente por esto que estamos comentando, que muchas veces o en muchas ocasiones ha resultado que las versiones oficiales, con el pasar del tiempo, pues dices, oye, no era así, o no fue cierto. ¿Qué crees? Que tal investigación? Y por eso hay muchos periodistas que tienen pues, que irse del país, ¿no? Porque ya mostraron la verdad, ya mostraron que así no era, pero en fin, ese es otro tema. Entonces también por eso mucha gente no cree a las versiones oficiales, porque las mismas instituciones oficiales, medios de comunicación oficiales, instituciones gubernamentales oficiales, te dicen una cosa, y al paso del tiempo pues resulta que, no en todos los casos, pero sí en varios, pues que no es así, ¿no? Pues en el siglo pasado la Organización Mundial de la Salud tenía catalogada la homosexualidad como una enfermedad mental, ¿no? Cuando empezó todo esto del provisionismo de la cannabis particularmente, pues cuánta propaganda no se hizo alrededor, a tal grado de que en las universidades no se podía estudiar la planta, ¿no? Estamos hablando de Ujú. apenas la década pasada se empezó a investigar y se están encontrando muchas propiedades acerca del THC y del CBD particularmente.
Y pues repetimos, ¿no? Tanta propaganda que se hizo alrededor y que esto hizo que durante casi 100 años no se supiera acerca de los beneficios que puede contraer esta planta, también algunas cosas que puede provocar, ni es tan buena, todo en general, ¿no? En la vida ni es Sí, tan bueno ni es no es tan tan malo, ¿no? malo. Pero al mismo tiempo que surgía el prohibicionismo en los años 30, 40, también estaba esta propaganda fuerte acerca de los cigarros, ¿no? Que inclusive el feminismo era en su momento utilizado, que las mujeres salían con faldas cortas y con sus cigarros, el cigarro como un símbolo de libertad, de la llama de la libertad, Ujú. ¿no? Y era utilizado con unos fines detrás, mientras que a la cannabis se le hacía esta propaganda, e inclusive salían en los comerciales médicos en Estados Unidos, en Nueva York particularmente, en donde decían, pues fumar es bueno para tu salud, es bueno para tus pulmones, ¿no? Y esa es la historia que Exacto. vendían en su Sí, sí, momento y sí. ya poco a poco se empezó a difundir también acerca, ¿no? En los noventas, cuando fallece Freddie Mercury, que dicen pues que el SIDA nada más afectaba a las personas homosexuales, y después sale Magic Johnson, que tiene Ujú. SIDA, un heterosexual, que juega en lo más alto del baloncesto, de básquetbol, dígase la NBA, en Ujú. el equipo más popular, los Lakers. Ah, no, ya afecta a todos. Exacto, y es precisamente, ahí está el punto, también por eso mucha gente ya no cree las versiones oficiales, porque con el paso de los años, 5 10 años, dicen, ay, salen, repito, investigaciones, ay, que creen que lo que pasó hace 5 años, pues no fue así, ¿no? Lo de los cigarros, yo te iba a poner ese ejemplo, ahorita que estás hablando de la cannabis, yo te iba a decir, no nos vayamos tan lejos durante los 50, 60, como empresas privadas de cigarrillos o de tabaco, incluso mismas instituciones como ya lo mencionaste, médicas, sí, que el tabaco y que el tabaco y que fumes, que es bueno. Corte A, décadas después, híjole, no, párale porque ya se nos están muriendo todos de cáncer de pulmón y demás, pero pues es que al fin y al cabo así funciona la humanidad. Qué curioso, qué curioso que tenga que pasar tiempo, que tenga que pasar tanta desgracia o lo que sea, para que ya uno se termine pues dando cuenta de cómo realmente son las cosas. Y así ha pasado con desgracias, con noticias también muy burdas. Lo platicamos hace unos días, lo del chupacabras también. Y yo era pequeño y quizás me pongo a investigar qué estaba pasando en cuanto a economía y política en aquel entonces, que todo lo que veías en televisión y en radio era de chupacabras, ¿no? Sí, en otro espacio donde platicábamos sobre el tema de chupacabras, también me acuerdo que mencionábamos acerca de que en su momento, una vez que lo atraparon y lo llevaron supuestamente al zoológico de Chapultepec, y uno podía ir a ver al chupacabras, ¿no? Aquí en la Ciudad de México. Entonces, pues Ay, así como el no, del no, no. chupacabras, pues cuántas Hay cosas no han muchísimos. surgido. No, Sí, sí, inclusive sí. hasta en el fútbol, en 1969, hay un libro muy bueno, es un librito como de 50 páginas, 60 mucho, de Kapuczynski, periodista polaco que pasó gran parte en México. Él publicó un libro que se llama La Guerra del Fútbol. Narra acerca sobre un partido clasificatorio para el Mundial de México 70 entre Honduras y El Salvador, en el que los dos partidos tuvieron mucha tensión. Honduras creo que ganó el primer partido 1-0, después el segundo partido quedó 3-0. No recuerdo si el partido concluyó o no, pero fue tanto la tensión había una tensión tanto militar como política en aquel entonces entre El Salvador y Honduras. Eso se sabe ahora, ¿no? Eso se supo después. Pero quedó en tanta tensión este partido que al día siguiente del partido, o una semana después, no, creo fue un día después del partido, El Salvador y Honduras se declaran la guerra. Y por eso lleva el nombre de la guerra del fútbol, o la guerra de las 100 horas, porque es lo que Ujú. dura esta guerra. Y Richard Kapuczynski tiene el libro, hace una crónica muy buena, como siempre solía hacerlo en sus libros este mítico periodista polaco. Y pues él narraba, ¿no? Cómo los medios de comunicación que venían del New York Times, que venían desde la Gran Bretaña, que venían de un Washington Post, pues tenían la obligación, tenían esta orden editorial de sus directivos, que fueran a hacer las tomas acerca
de pues las masacres, de cómo estaban destruidos las poblaciones. Principalmente había sido en la frontera, es donde explotó la guerra entre la frontera entre Honduras y El Salvador, y que solamente los medios de comunicación se preocuparon por pasar este tipo de imágenes y no hacer un análisis profundo acerca de qué es cuál era el trasfondo, ¿no? El Termina la contexto. guerra, hay Sí, sí, sí. el contexto, Ujú. eh, llegan a un plan de pacificación, se declara la paz y después se sabe que pues era porque la disputa de territorios eh, en la frontera, en donde muchos salvadoreños agricultores que habían sido despojados de su tierra, habían migrado a la frontera con Honduras y se habían asentado ahí, y que pues mucho, y también había pasado en la parte de Honduras en donde pues se quería recuperar todos este tipo de territorios, pero que pues muchas de estas agricultores, de estos ganaderos habían sido desplazados debido a que los grandes territorios habían sido ganados o comprados por las grandes empresas estadounidenses, dígase las bananeras, ¿no? Ujú. En donde pues, o sea, era por un interés gringo, también un interés político y militar, que al final de cuentas pues creo que aquí había encontrado inclusive hasta el número de cantidad de fallecidos que había provocado esta guerra Ujú. de La- 100 días, entre 4.000 y 6.000 muertes de ujú. civiles, más de 15.000 heridos, y se calcula que habría habido involucrados entre 60.000 y 130.000 salvadoreños que se habían asentado en este tipo de territorios. O sea, imagínate, ¿no? El fútbol había sido utilizado, inclusive si uno busca la inauguración del Mundial de México 70, cuando el que termina clasificando es El Salvador, en un tercer partido que se jugó en el Estadio Azteca, aquí en la Ciudad de México, clasifica El Salvador a su primer mundial, y después cuando es la inauguración del México 70 y están desfilando las diferentes delegaciones de los países, y Ujú. cuando presentan al Salvador, inclusive el presentador, el narrador de aquel entonces dice: El Salvador que vino de una guerra para llegar al mundial, ¿no? Algo así dice, ¿no? Y que Sí, pues mucha gente no entiende el contexto, porque mucha gente no sabe que hubo esta guerra de 100 horas, o la guerra del fútbol como es conocida. Muy sí, interesante. sí, y ahí está nuestra ignorancia. Yo de lo que estás platicando yo no sabía nada. Y ahí está el ejemplo, ¿no? Súmala a nuestra ignorancia, el bombardeo de información, pues ¿dónde vamos a parar? Yo quiero poner un ejemplo más de comadreo, más de chisme, vamos a comadrear. Eh, bueno, bueno, la idea aquí es que todo lo que acabas de mencionar se supo después. ¿Me explico? O sea, en el momento o no se decía o te bombardeaban con otras cosas, como decías, mostraban la imagen, pero no te explicaban bien el contexto y demás. Ya casi para terminar programa y rápidamente. Hace unos años, 2 o 3, tuvo el apogeo este movimiento Me Too, que se refiere o causa principal es apoyar a todas estas mujeres que han sufrido acoso sexual, ¿no? O abuso sexual por parte de actores o de gente con poder o demás. Bueno, entre esos casos surgió el del actor famosísimo y gran actor Johnny Depp o Johnny Depp, según lo pronuncian, y la actriz Amber Heard. Estaban casados y se conocieron no creo que en 2006, no sé en qué, en una película que se llama en español Diarios de un seductor, algo así. Bueno, después de salieron, se conocieron, se casaron. Hace 2 o 3 años, pues surgió la demanda por parte de esta actriz en contra de él por violencia y demás. Esto provocó que pues la famosísima saga de Piratas del Caribe, creo que iba a ser la 5, la 6, no sé qué número iba a ser, pues ya, creo me parece se canceló, pero lo que sí hicieron es que a Johnny Depp le dijeron, ¿sabes qué? Pues ya ya no entres en el proyecto porque no queremos broncas, porque tienes esta situación. Ambas lo corrieron, pues muchas de las empresas fílmicas, ¿no? De las casas productoras, pues ya no le quisieron dar trabajo. Y bueno, resulta
hasta donde vi hace un par de semanas, pues parece que Amber Heard va a perder la demanda, ¿no? Porque ya salieron pruebas, ya está saliendo a la luz que la que abusaba psicológicamente y la que se aprovechaba de su situación como mujer, pues era esta chica, ¿no? Pero mientras tanto, pues aproximadamente 2 años de que perdió oportunidades de Johnny Depp, de odio, de estigmatización, que es también lo que provoca la infodemia, porque mucha gente se le fue en contra, mucha gente en redes sociales y demás, pues las casas productoras no se le fueron en contra, no, te quedas sin chamba, no, ya no, este proyecto ya no. Y es esto, ¿no? Fue la infodemia y fue el bombardeo de que estaban en apogeo de este movimiento y todo el mundo, sí, vamos a apoyar sin ver el contexto, sin realmente investigar si sí o si no. Y que hay otros casos que efectivamente, ¿no? Las demandas proceden, o la denuncia procede, perdón, no sé términos jurídicos, no sé cuál de los dos sea, pero el punto es que procede porque efectivamente se comprueba pues que sí había acoso, ¿no? O que sí fue violentada la mujer. Pero aquí está un ejemplo más, ¿no? De la infodemia, ¿no? Te empiezan a bombardear, te empiezan a decir, ya mencionaste tú lo de la guerra entre Salvador, Honduras, mencionamos lo de Chupacabras, mencionamos otros ejemplos y este que es más pues, como de comadreo, ¿no? Pero pues que también ahí está y O, que sí se puede o, palpar, ¿no? o que la misma, ¿cómo podríamos decir? Eh, pues la misma información, el hecho de Ujú, cómo lo manejan los medios de comunicación, cómo se promueve, estamos hablando de un caso y no solamente pero, o sea, hay miles de casos de que pues mujeres han denunciado que han sido violentadas, ¿no? Y que todos pues tienen que ser juzgados y tienen que pues claro. esclarecerse, ¿no? Ujú, Sin embargo, es que este tipo de situaciones, particularmente el de Johnny Depp y el de esta actriz que mencionaste, pues el problema es que a veces los medios de comunicación transforman este tema de impartición de justicia en un tema mediático, en un chisme, lo transforman en un espectáculo, en donde todo se ujú, tergiversa, se estigmatiza a las personas y pues hay que tener mucho cuidado con toda esa situación, ¿no? Y yo, por decir otro caso que se me viene a la mente es que ujú, cuando Estados Unidos le declara la guerra a Irak, se empieza a difundir toda esta información de que Irak tiene armas de destrucción masiva, según van delegaciones de la ONU y no sé qué otras organizaciones y de qué otros gobiernos a investigar, y después se hacen miles de audiciones, auditorías, juntas políticas en Estados Unidos audiencias. en donde se Ujú, dice audiencias, esa es lo que la palabra correcta que estaba buscando, en donde pues inclusive hay documentales en donde pues las grandes cadenas televisivas de noticieros pues decían, si a nadie le convencen estas pruebas que se están presentando, donde se comprueba, valga la redundancia, que Irak tiene armas de destrucción masiva, pues eres antipatriota, eres antiamericano, ¿no? Y ujú, eran fotos satelitales de estas imágenes que solían mostrarnos de blanco y negro, ujú, de visión térmica también. ujú. Solamente eran imágenes aéreas y te mostraban edificios y decían que allí estaban las armas, pero solamente eran las imágenes aéreas, no te mostraban las armas, no había nada más. Y es lo que se presentó en este tipo de audiencias, ¿no? Ujú, Y todos los medios de comunicación pues lo mostraron como tal y promovieron que Estados Unidos finalmente le declarara la guerra a Irak. ujú. Bueno, pues años después, el New York Times tiene que publicar en sus páginas del interior en un apartado pequeño porque la vergüenza era tanto que no lo pusieron en su columna de 8, Sí, pues en el que aceptaron que sus artículos no tenían la profundidad ni la investigación ni suficiente los para acreditar, fundamentos. ni los fundamentos para acreditar que Ujú, lo que se estaba diciendo era verdad, ¿no? Y tuvo que pedir disculpas públicas y aceptar el error, aceptar que pues habían sido con la intención de promover una guerra. ujú. Sí, Pues ahí algo está. similar pasó Ujú. con Johnny Depp. Híjole, me hubiera gustado, es que no sabía que íbamos a llegar a este punto, me hubiera gustado investigar bien el nombre del diario, pero también un diario se le fue encima a Johnny Depp, bueno, muchos, pero uno sí, Johnny Depp contrademandó por difamación por lo mismo, y es que sabemos uno de los intereses también de esta infodemia, pues es el económico, sino que el principal, ¿no? Muchas veces. Pues sí, porque vende, el morbo vende, hacer Ajá. todo este escándalo,
hacer. No nos vayamos tan lejos, ¿no? Hace que un par de años, con la muerte de José José, todo el mundo hablaba del Sí, tema, todo sí, el sí, mundo sí, sabía de Sarita, no, hombre, sí, todo el mundo ahí andaba. sí, sí, sí. Era el chisme del momento. Así es, comadre. Así, no, es que esa Sarita se pasa de, no, qué bueno que le Qué van a bueno quitar la herencia. que... Y ahorita, pues, ¿quién se acuerda, no? De eso. Claro, volvemos a lo mismo, es lo del momento, es lo que está en boca de todos, por consiguiente es lo que está vendiendo y por consiguiente es un negocio enorme. Entonces, por eso todos se cuelgan de todo. Y ahí te va otro, ya el último ejemplo, perdón. Muy, muy burdo. Hace también unos años, con todo cuando surgió así todo el apogeo de los youtubers y demás. Pues surgió un tipo al que creo que una televisora entrevistó, no sé por qué demonios, o otro youtuber, no sé. El punto que están en la entrevista y le preguntan, ¿y cómo te la estás pasando? No sé qué, y el tipo nada más le hace, no sé si Ah, lo recuerdes. Lady Wu. Lady U. Bueno, se hizo famoso ese tipo, ese humano, y tan burdo que yo me di cuenta que yo creo que su manager en ese momento o su publicista, no sé qué demonios, yo creo que le dijo, si te vuelven a entrevistar no hagas nada, no hables, porque evidentemente pues el señor qué más iba a aportar, ¿no? Nada más que, entonces dos o tres entrevistas más que vi que le hicieron, literalmente solo respondía el, y fue en ese momento pues toda la gente era lo que estaba viendo, tú platicando con tus amigos, ¿qué onda? ¿Cómo andan? ¿Me explico? Y es lo que venía, entonces todos se colgaban, todos, pues sí, todos se colgaron de ese momento o de ese personaje y pues ahí está también la infodemia, que te entretienes con eso, con lo de José José, con todo este chisme, ¿no? De Johnny Depp y sí, pero pues al final te das cuenta de que pues, nada positivo le vas a sacar ahí, salvo en estas sectores, ¿no? Mediáticos y demás que tienen ahí intereses económicos. Sí, no, pues podríamos decir que la infodemia pues se puede presentar con el fin de distraer, Mm, manipular, crear una emoción, ¿qué más? Crear miedo, incertidumbre. Digo, a la larga, pues yo creo que muchos medios de comunicación, particularmente durante el último año, no tuvieron esta conciencia, esta manera de pues decir, o sea, está pasando algo grave, algo preocupante, pero tampoco se trata de alarmar a las personas, de caer en ujú. extremismos, porque creo que sí se cayó en este último año en un extremismo Claro, innecesario, a tal grado de que particularmente yo dejé de seguir muchísimos medios de comunicación, sí, sí, sí. porque ya el estrés, el miedo, la incertidumbre o sea, y uno que se dedica a esto, pues era, ¿no? Y yo lo veía también con colegas en internet que difundían y difundían y difundían información y también en ellos se les veía una preocupación que digo, es preocupante lo que estaba pasando, no era ningún chiste, pero en extremismos, creo que sí se cayó en un extremismo muy, muy innecesario. Sí, sí, y al final todo este mole de información, me encanta ese término, toda esta información en tanta cantidad, pues ya lo dijiste, puede entre sus efectos perjudicar físicamente, mentalmente, no tanta depresión y tanta ansiedad, estigmatizar, ¿no? Lo que le pasó a Johnny Depp, de que ya muchos lo odiaron sin saber bien qué onda, o lo que pasó también con lo de la pandemia, que vimos por ahí casos, creo que en España, o videos por ahí en redes sociales, de que mucha gente molesta porque alguien iba caminando sin cubrebocas y se le iban a los golpes, ¿me explico? Y pues sí, lo que fomenta pues es que se distorsione esa realidad para beneficio de determinados sectores. Entonces, pues sí, nada más humanos hay que tener cuidado y rápidamente, no sé si quieres agregar algo más, amigo, en lo que me volteo aquí por un libro que me llegó a la Ah, cabeza y que quiero pues recomendar. solamente, pues como dices, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con la información que nos encontramos en internet. Hay que cultivarnos, hay que informarnos para pues no caer tan fácilmente en estas redes, crearnos un criterio muy amplio, ¿no? No creerle, repito, no todo el mundo es tan bueno ni tan malo. Siempre tomar Ujú, las cosas con pincitas más si son en temas muy delicados, muy graves.
que pues nos pueden llevar a no ver esta realidad, a no ver pues, las cosas como realmente están pasando, a verlo inclusive en algún momento creo que hasta se suavizan las cosas o se alarman de más, Ujú. pero sin esta parte, ¿no? Tanto que se discute en los medios de comunicación la objetividad y es lo que más está perdido, ¿no? Inclusive la neutralidad que también tanto se Exacto, habla, exacto. ya ni eso se respeta, ya ni de eso se habla. Así es, pues estamos a punto de terminar. ¿Nos podrías recordar redes sociales, amigo? Ahora sí en lo que voy por el librito, porfa. Pues hacerle la invitación a todas las personas de que nos sigan en nuestras redes sociales, TikTok, Instagram y Facebook. Nos encuentran como Humanos Podcast. En YouTube de igual manera, nuestras plataformas de audio como lo es Apple Podcast, iHeartRadio, Deezer y Spotify, también ahí nos encuentran. No se olviden de compartir, de difundir, de comentar, de darle like y pues seguir apoyándonos. Así es. Pues ya están las redes sociales, todo donde nos pueden encontrar. Y el libro que les quiero recomendar, que tiene que ver con esto de la infodemia, de generar incertidumbre, de cambiar realidades o las perspectivas de la realidad. Esto es pues es un clásico, ya quizás muchos lo leyeron, quizá otros no, pero vamos a ponerlo aquí, a ver si lo enfoca. George Orwell, Ahí está, ¿no? 1984. Aléjalo un poquito para que... Ah, no se ve, no lo Es enfoca. que tu filtro. Ah, cierto. Pero bueno, Pero mira, si lo pones aquí así, sí se ve. Ahí está. Ahí sí se ve. Ahí está bien. es 1984 de este señor llamado Eric Arthur Blair, mejor conocido como su nombre artístico, George Orwell. Y pues que va un poco de eso, ¿no? Es una novelita, ¿no? De ciencia ficción, no tan ficción, escrita en 1948, y que plantea un futuro, pues sí, lleno de desinformación, de manipulación, un futuro donde pues está prohibido leer, ¿no? Precisamente porque a ciertos sectores les conviene pues que uno sea un reverendo torpe, ¿no? Y pues nada, hay algo aquí que se llama Ministerio de la Verdad, que se trata precisamente de reescribir y estar reescribiendo la historia a conveniencia, pues de los que tienen el poder y de los que tienen los medios. Una excelente novela, digerible, no está pesada. Y pues para caer más en esto, ¿no? De la infodemia, de la cantidad abrumadora de información, de la manipulación, de la propaganda. Y se la van a pasar bien, se van a entretener. Y pues no estaba planeado recomendarlo, pero me llegó ahorita a la mente ante todo esto y les va a gustar, ¿no? Totalmente recomendable. Hay varias editoriales que lo publican. Yo me lo encontré así en esta, en una librería, en una plaza iba pasando y me lo encontré. Y pues nada, ahí está. Totalmente. Esta es la recomendación de esta semana, aquí en este podcast. No estaba preparado, pero yo también quisiera recomendar Venga, uno. aprovechemos. Venga, Que fue venga. el tema que principalmente del cual nos inspiramos. Este libro se llama Terrorismo mediático, la construcción social del miedo en México. Fue escrito por Carlos Facio, académico de la UNAM. Este libro fue publicado por primera vez en el 2013, en el que aborda el tema que te digo. De aquí me enteré de cómo el New York Times manipuló toda esa información Ujú. para poderle dar credibilidad a la guerra en contra de Irak. Maneja varios temas como es el caso de Paco Steinlein y su asesinato, todo el Ok, golpeteo mediático que se creó alrededor de este acontecimiento. sí. eh, los videoescándalos cuando México rompió relaciones con Cuba, no recuerdo si fue en el sexenio de Vicente Fox o Felipe Calderón, también la época del desafuero en contra de Andrés Manuel cuando era alcalde de la Ciudad de México, los videoescándalos de Bejarano. Entonces toca muchos temas por lo menos de inicios de este siglo, en el Ujú. que pues poco a poco te va demostrando, te va visibilizando como muchos de estos acontecimientos históricos que bien se acuerda de las personas, las gentes que vivieron en aquel contexto, Ujú. pues como todo era manipulable
cómo era todo tergiversado con un fin, ¿no? Con un fin Claro, particular. También por así ahí es. están los documentales del canal 6 de julio que también te muestran muchos ejemplos, muchas pruebas de cómo muchos de estos casos, muchos de estos temas iban siendo armados, ¿no? Cómo Claro, iban siendo manipulados desde sí, sí, las sí. entrañas. Ahí están los documentales de Canal 6 de julio, búsquenlos muy, muy buenos. Y pues nada, Efectivamente. Ahí están las recomendaciones. Ahora sí que pues, no veníamos preparados, pero, pero pero estuvo bueno el salieron. chisme, Sí, estuvo estuvo bueno bueno el chisme. el chisme, compadre. Y pues nada, ya mencionaste redes sociales, ya mencionaste dónde nos pueden encontrar, no queda nada más que darles las gracias. Y pues nada, amigo, nos vemos la próxima semana. Que estén bien, nos vemos la próxima semana. Recuerden, nos vemos inicios de semana con Humanizarte, recomendación de alguna película, música o a ver qué se nos ocurre. Ujú. Y a finales de cada semana nos vemos aquí en Humanos Podcast. Que la pasen bien y que la fuerza los acompañe. Wakanda Forever. Hasta la próxima, muchachos. Adiós.